Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros y sangrientos del colonialismo europeo en África, las atrocidades del Congo belga bajo el dominio personal de Leopoldo II. El Congo es un país situado en el centro de África que tiene una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de unos 90 millones de habitantes. Su historia está marcada por la explotación, la violencia y el valor y coraje de sus pueblos. Pero, ¿cómo llegó el Congo a ser propiedad de Leopoldo de Bélgica? ¿Qué hizo Leopoldo con sus habitantes? ¿Qué consecuencias tuvo su dominio para el Congo y para Bélgica? Eso veremos hoy en este video. Antes de comenzar, si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte y darle un like al video, que ayuda más de lo que te imaginas. Ahora sí, comencemos. Primero debemos hablar del Congo antes de Leopoldo II. Antes de la llegada de los europeos, el Congo estaba habitado por una gran diversidad de grupos étnicos que tenían sus propias culturas, lenguas y formas de organización social. Algunos de ellos formaban reinos poderosos como el del Congo, el Luba o el Lunda, que mantenían relaciones comerciales y diplomáticas entre sí y con otros pueblos de África y el mundo. La primera exploración europea del Congo se llevó a cabo por el navegante portugués Diogo Cao en 1482, quien llegó a la desembocadura del río Congo y estableció contacto con el reino del Congo. Los portugueses iniciaron un comercio de esclavos con los reyes locales, que les proporcionaban prisioneros y criminales a cambio de productos europeos como telas, armas y alcohol. El comercio de esclavos provocó una gran desestabilización en toda la zona y facilitó la penetración de otros europeos como los holandeses, los franceses y los ingleses, que competían por el control del lucrativo negocio. Se estima que entre los siglos XVI y XIX unos 10 millones de africanos fueron llevados de sus hogares y enviados como esclavos a América y Europa. A finales del siglo XIX, el interés de los europeos por el Congo cambió. Ya no se trataba solo de obtener mano de obra esclava, sino también de explotar sus recursos naturales, como el marfil, el caucho, el cobre, el oro. Además, el Congo era visto como una pieza clave para la expansión y la influencia política en África. El rey Leopoldo II de Bélgica fue uno de los más ambiciosos y astutos en este sentido. Leopoldo II era el segundo rey de los belgas, un país pequeño y joven, que se había independizado de los Países Bajos en 1830. Leopoldo II soñaba con convertir a Bélgica en una potencia imperial, y para ello necesitaba una colonia. Pero no quería una colonia cualquiera, sino una que fuera grande, rica y exclusiva, y el Congo le pareció el lugar ideal para eso. Leopoldo II inició su proyecto colonial en 1876, cuando convocó en Bruselas una conferencia geográfica a la que asistieron geógrafos, exploradores y activistas humanitarios de varios países. Allí Leopoldo II se presentó como un benefactor de África que quería llevar la civilización, el cristianismo y el comercio a sus habitantes y combatir la esclavitud practicada por los árabes. Para ello creó la Asociación Internacional Africana, una organización supuestamente filantrópica que, la verdad, era una fachada para sus intereses personales. Bajo el auspicio de esta asociación, Leopoldo II envió al famoso explorador Henry Morton Stanley al Congo para que estableciera tratados con los jefes locales, construyera puestos comerciales y reclamara la soberanía sobre el país. En 1884, Leopoldo II consiguió el reconocimiento internacional de sus derechos sobre el Congo, gracias a la Conferencia de Berlín convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck para repartir África entre las potencias europeas. Allí, Leopoldo II logró que 14 países, incluyendo Estados Unidos, le concedieran el control del Congo, a cambio de garantizar la libre navegación, el libre comercio y la protección de los nativos. De esta forma nació el Estado Libre del Congo, una colonia privada de Leopoldo II, que no dependía del gobierno belga, sino que era administrada directamente por Leopoldo y sus agentes.
El Estado Libre del Congo tenía una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, unas 60 veces el tamaño de Bélgica, y una población estimada de 20 millones de personas. Pero lo que Leopoldo II hizo con el Congo y sus habitantes fue todo lo contrario de lo que había prometido. Leopoldo II convirtió el Congo en una gigantesca plantación de caucho que le reportaba enormes beneficios. El caucho era un producto muy demandado en la época debido al auge de la industria automovilística y de la fabricación de neumáticos. Leopoldo II vendía el caucho a precios exorbitantes en el mercado internacional y lo obtenía a muy bajo costo gracias a la extrema explotación brutal de los congoleños. Los congoleños eran obligados a trabajar como recolectores de caucho, bajo la amenaza de violencia y muerte. Los agentes del Estado Libre del Congo imponían cuotas de producción muy elevadas, que los nativos debían cumplir si querían conservar sus vidas y las de sus familias. Para asegurarse de que nadie se escapara o intentara rebelarse, los agentes tomaban como prisioneros a sus esposas e hijos y les exigían que les entregaran una cantidad determinada de caucho cada mes. El trabajo de recolección del caucho era muy duro y peligroso. Los congoleños debían adentrarse en la selva, cortar las lianas de caucho, extraer la savia y dejarla secar al sol. Luego debían transportar el caucho hasta los puestos comerciales, a veces a cientos de kilómetros de distancia. Muchos morían por el cansancio, las enfermedades, las heridas o los ataques de animales salvajes. Pero sin duda alguna era peor el castigo que les esperaba si no cumplían con las cuotas de Leopoldo. Los agentes del Estado Libre del Congo no tenían piedad con los que consideraban perezosos o subversivos. Los azotaban, los torturaban, los mutilaban, los quemaban, los ahorcaban, los fusilaban o los decapitaban. A veces les cortaban las manos o los pies como prueba de que habían matado a alguien que no había entregado el caucho suficiente. Otras veces les cortaban los genitales, las orejas, la nariz o los labios como una forma de humillación pública. Los agentes del Congo también cometían otras atrocidades semejantes, como violar a las mujeres, secuestrar a los niños, quemar las aldeas, destruir las cosechas, exterminar a los animales, propagar enfermedades o fomentar disputas étnicas en el país. Todo ello con el fin de someter a los congoleños y extraer el máximo beneficio de su trabajo esclavo. Se calcula que entre 1885 y 1908 unos 10 millones de congoleños fueron víctimas de la explotación y la violencia en el Estado Libre del Congo, que era todo menos libre. Esto significaba la mitad de la población del Congo, la cual desapareció en solo 23 años. Fue un genocidio, una de las mayores masacres en la historia de la humanidad y una de las que lamentablemente se habla bastante poco comparado con otras masacres en la historia. Sin embargo, las atrocidades cometidas en el Congo belga no pasaron desapercibidas para todo el mundo. Algunos misioneros, periodistas y activistas denunciaron lo que estaba pasando y organizaron campañas de protesta y de presión contra Leopoldo II. Uno de los más destacados fue el escritor británico Joseph Conrad, que se inspiró en su experiencia como marinero en el Congo para escribir su famosa novela El corazón de las tinieblas, publicada en 1899. En 1908, ante la presión internacional y el escándalo público, Leopoldo II tuvo que ceder el control del Congo al gobierno belga, que lo convirtió en una colonia oficial llamada Congo belga. Leopoldo II murió al año siguiente, dejando una fortuna personal de unos 1.500 millones de dólares actuales, obtenida a costa del sufrimiento de toda la nación congoleña. El Congo belga siguió siendo una colonia hasta 1960, cuando obtuvo su independencia tras una serie de levantamientos y negociaciones. Sin embargo, el nuevo país no tuvo paz ni estabilidad,
sino que se vio envuelto en una serie de conflictos políticos, sociales y étnicos que desembocaron en varias guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras y violaciones de los derechos humanos. El legado del Estado Libre del Congo fue devastador para el Congo y para sus habitantes. No solo causó la muerte de millones de personas, sino que también destruyó la cultura, la economía y la ecología de toda la región. El Congo quedó marcado por la violencia, la pobreza y por distintos problemas étnicos que aún persisten hasta nuestros días. El Congo belga es uno de los ejemplos más extremos y vergonzosos del colonialismo europeo en África, que se basó en la explotación y la opresión de distintos pueblos africanos. Es una historia que no debe ser olvidada, sino recordada y reparada para que nunca más vuelva a suceder algo semejante. Pero, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan acerca? ¿Y ustedes qué opinan acerca de esto? Dejen sus comentarios abajo y debatamos entre todos. Una vez más, si te gustó el contenido del video, no olvides suscribirte al canal y darle un like que ayuda mucho. Nos vemos en la próxima.